nuevamente y les animo nuevamente para que sigan esto. Yo sé que son semanas muy intensas de mucho trabajo, mucho material por leer, por profundizar, por estar rumiando, revisando. Eso además de todo lo que ustedes ya tienen en el trabajo, además de todo lo que ya tienen en su vida personal, en la familia. Entonces sé que es un esfuerzo muy grande, pero vale la pena. Vale la pena porque este tipo de oportunidades de encontrarse con compañeros de camino de diferentes, de 5 países de Latinoamérica es un lujo que tenemos que aprovechar. Entonces, damos inicio a esta segunda jornada virtual con este agradecimiento que les decía. Vamos un poquito a, antes de iniciar, ubicarnos. ¿Dónde estamos? ¿No es cierto? Hemos tenido ya una primera sesión virtual que era para aclarar dudas o profundizar en el primer bloque que se correspondía a las definiciones conceptuales del voluntariado. Características, estilos y objetivos. Entonces ahí tuvimos una primera parte del PDF y un par de videos donde revisamos esta información. En estos últimos días, y que corresponde a la sesión sincrónica del día de hoy, hemos revisado el tema de cuestiones actitudinales, contexto histórico y evolución del voluntariado. Entonces, hasta este momento deberíamos ya estar en capacidad, por un lado, de entender con un poco más de claridad qué es el voluntariado y por lo tanto qué no es el voluntariado. Ahí conversamos un poquito profundizamos un poquito con el tema de actividades de pre-voluntariado. Y al mismo tiempo deberíamos estar en capacidad de ubicar qué estilo o qué tipo, qué énfasis de voluntariado, cuáles hay y cuáles son los que nosotros estamos haciendo. Este tema de la evolución entre la caridad, la filantropía, la promoción de desarrollo, incluso ahora el voluntarismo, son diferentes categorías, diferentes énfasis que es importante identificar. Y aunque esta categorización es un poco caricaturesca, diría yo, es decir, no es que sea absolutamente rigurosa y no es que se dé absolutamente definida, sí puede tener más énfasis en el uno que en el otro y por lo tanto tener también resultados direccionados al uno o al otro lado. Por eso es importante que entendamos qué énfasis es el que queremos y qué énfasis es el que actualmente tenemos para ver si es que necesitamos hacer ajustes en los proyectos y programas de voluntariado que tenemos. ¿De acuerdo? Entonces, este es más o menos el avance que hemos tenido y el punto en el que estamos. ¿De acuerdo? No sé si hasta aquí alguna duda en relación a ubicarnos en este contexto. Si no tenemos ninguna duda, entonces avanzamos con la primera sección de esta sesión sincrónica, que es justamente aclarar las dudas que puedan haber surgido de la revisión y estudio del material base. Ustedes han podido revisar, denme un segundo, han podido revisar el tema número 2, cuestiones actitudinales del voluntariado, y el tema número 3, contexto histórico y evolutivo del voluntariado. Y sobre este estudio seguramente habrán surgido algunas dudas. Nuevamente les invito, lo más importante de todo el curso, no solo de este módulo, sino del curso, más que encontrar las respuestas, sí, probablemente algunas pistas de respuestas podemos encontrar, pero más que encontrar las respuestas, es lograr plantearnos apropiadamente las preguntas. ¿Cuáles son las preguntas que en el transcurso de este tiempo vamos a tener que ir resolviendo? Entonces, ese es el principal reto, creo yo, y la principal invitación que tenemos. Estas preguntas las vamos registrando en nuestro mural. Déjenme ver, me paso al mural para poder compartirles. Ok, y aquí tenemos lo que algunos de los colegas han podido escribir. Entonces, yo les voy a pedir que ellos mismos, porque más que yo leer lo que ustedes han puesto, les voy a pedir que las personas que han registrado esto muy rápidamente nos puedan leer lo que han puesto
y sobre todo explicar brevemente de qué se trata. Y así vamos dando entre todos algunas pistas de soluciones. Entonces, por favor, le solicito a la persona que ha puesto este post amarillo que nos pueda compartir la duda o comentario que tenía. Muchas gracias, profesor. Muy buenas tardes. Felicitaciones a Ecuador por la medalla olímpica que recibieron. Eh, y bueno, el material elaborado tuvo en cuenta el contexto político y económico, porque he visto materiales suyos, profesor, que hablaba del contexto de guerra o de venida del Papa para el voluntariado. Pero quería hacer esta pregunta puntual porque el aumento del voluntariado tiene mucho que ver con el contexto político y tiene mucho que ver también con el contexto económico. Nada más, esa es la pregunta y muchas gracias y felicitarles nuevamente a Ecuador por la medalla de oro que recibieron. Gracias, Mariano, por tu felicitación. Sí nos sentimos inspirados y alentados todos. Claro, es interesante, ¿no? Perdónenme un comentario al respecto de este tema, pero es interesante cómo nuestro atleta, Richard Carapaz, pues llega a ese resultado, pero lamentablemente, claro, luego hace una declaración de que esto es resultado de su trabajo personal y del apoyo de algunas personas, pero no del Estado ecuatoriano, y que es un triunfo del pueblo, pero no del gobierno. Y claro, esto tiene relación también con el voluntariado. De alguna manera nosotros vamos creciendo, vamos empujando, vamos desarrollando, pero al momento pocos son los apoyos que existen o la conexión que existe desde el Estado. Y ahí está el reto. Entonces, de esto mismo vamos a conversar un poquito adelante. Y gracias, Mariano, este tema es súper importante. El voluntariado, uno de los grandes retos que tiene es estar permanentemente aterrizado. No podemos ser una burbuja, no podemos ser un paréntesis, aislados de nuestra realidad, de nuestras necesidades, de nuestros retos, de nuestras limitaciones políticas, económicas y sociales. Tenemos que estar absolutamente inmersos y debemos surgir, nuestras respuestas deben surgir de esa problemática, ¿no? Entonces, es un reto grande porque a veces esta falta de institucionalidad del voluntariado nos tienta a quedarnos un poco rezagados y a seguir hablando, proponiendo y organizando las cosas igual que lo hacíamos hace años. Creo que este contexto de la pandemia nos sacudió a todos y nos forzó también a reinventarnos. Y aunque el voluntariado se caracteriza por ser caballería ligera y en ese sentido tener una capacidad muy ágil de respuesta, esta falta de institucionalidad sí nos limita un poco a esta reinvención permanente. Entonces, este es otro de los grandes llamados, gracias Mariano por detectarlo, el ser capaces de permanentemente actualizarnos a nuestro contexto político y económico. Muy bien, tenemos otro comentario, por favor. Aquí en celeste, me ayuda el que lo ha puesto explicándonos, por favor. Hola Julio, buenas tardes y buenas tardes para todos. Sí, es una duda, es una inquietud que tengo. En el tema 2 hay un párrafo que menciona lo que dice allí. Dice que se necesita un voluntario en un puesto donde por más dinero que pueda tener, este no pueda comprar lo que el voluntario tiene. Entonces me pareció un poco confusa, no sabía si era un tema de redacción y hacía referencia a un tipo de voluntariado o a qué se refiere exactamente con lo de un voluntario en un puesto donde a pesar de que tenga los recursos no pueda adquirirlo como las características que tiene un voluntario. Entonces me pareció un poco confuso, no sé si yo no lo supe interpretar y si me pudieras aclarar un poco ese punto a qué hace referencia. No, te agradezco mucho, Tatiana, la pregunta. Creo que es profundamente válida y este es uno de los temas que son profundos, no es un tema absolutamente espontáneo ni intuitivo. Porque más bien lamentablemente lo espontáneo es que en las organizaciones tenemos algunas tareas que hacer. Y cuando no tenemos dinero para contratar un técnico, lo primero que se nos ocurre es, ok, necesitamos un voluntario. Y este es el principio del problema.
porque lo que estamos ahí queriendo hacer es reemplazar a un técnico rentado, a un técnico social que debería estar haciendo una tarea dentro del marco de un equipo ejecutivo, con personal voluntario. Y esto, aunque sí es posible, termina siendo poco efectivo, tanto en relación al impacto que tiene el voluntario, porque evidentemente tiene limitaciones de tiempo, de disponibilidad, incluso depende del perfil a veces de cierto conocimiento o expertise, pero sobre todo termina teniendo muy poco impacto en relación a su transformación personal, porque se le está exigiendo algo para lo cual no es lo más apropiado. Entonces, ¿cuándo, si no es en este sentido, entonces, cuándo deberíamos pedir un voluntario? Y por eso ahí la frase lo que pretende decir es, deberíamos buscar un voluntario en un rol que aunque yo tenga el dinero para contratar a un ejecutivo y decirle, ok, quedas contratado y tienes que hacer esto, pero yo al ejecutivo, a esta persona contratada, no le puedo poner en su contrato, en sus términos de referencia, no puedo poner en sus indicadores esto que al voluntario le sobra, que es esa proximidad, esa cercanía, esa mística, esa capacidad de encuentro. Porque claro, al ejecutivo yo le puedo pedir planificación, ejecución, y estoy seguro que muchos lo harán con una mística, casi todos lo harán con una mística muy grande, pero no es lo mismo ejecutar tu trabajo con responsabilidad que ser voluntario, porque ahí lo que prima es justamente esta capacidad de encuentro y de proximidad. Entonces, es ahí ese factor diferenciador, es un poco la punta del ovillo de cuál debería ser verdaderamente el rol del voluntario dentro de un proyecto social. Gracias, Tatiana, por esa importante pregunta. Damos Sí, paso Julio, gracias por la aclaración. a ti. Damos paso a la siguiente pregunta, por favor. Hay un círculo rojo que nos comenta sobre Paraguay. Sí, buenas tardes. En realidad era una precisión en relación a mi aporte, ya que el link que nos había facilitado en donde aumentaba un poquitito el conocimiento sobre el marco histórico, abarcaba solamente una pequeña línea de tiempo. Y en Paraguay el aporte de las organizaciones que trabajan con voluntarios es fundamental, principalmente durante la dictadura, donde fueron fuentes de defensa de los derechos humanos y canalización de los servicios hacia los más necesitados. Es importante recordar un poquitito acá dentro del marco histórico del voluntariado paraguayo, el Comité de Iglesias, la Misión de Amistad, la organización Paraguay Kansas, que fue una de las primeras que trabajó con voluntarios paraguayos profesionales que venían de realizar pasantías en los Estados Unidos. Y para poder profundizar sobre este tema, me tocó compartir un documento que tenemos en PowerPoint en donde habla de más o menos, hace una perspectiva de lo que fue la lucha por la ley que regula el voluntariado y también hace una mirada más para atrás desde los años, desde mediados de los 60, ya comentando un poquitito de cómo se origina el movimiento de voluntarios en Paraguay. Nada más. Gracias, Miguel Francisco, por la generosidad de compartir esto. Es súper importante, hay que ir nutriendo todo este material de formación en función de la experiencia y el conocimiento de cada uno de los países. La suerte es que ustedes tienen también talleristas y, bueno, compañeros de diferentes partes, entonces con eso se va identificando información clave y nutriendo el proceso, ¿no? Tendremos, si Dios quiere, muchas otras generaciones de estudiantes y vale la pena que esto se vaya capitalizando y se vaya sistematizando. Entonces, desde ya te aviso que me robaré tu información para ponerla como parte del material base para la siguiente generación de estudiantes. Estupendo. Te agradezco mucho. Ok, tenemos aquí algunos comentarios adicionales. Entiendo yo que estos dos están relacionados. Por favor, si me ayuda la persona que lo ha Ese escrito. es mío. El violeta y el azul, que son los que están allí unidos con la flechita. El texto mencionaba un par de definiciones. Decía, ser generoso es dar
para que yo me sienta bien y ser altruista, dar para que el otro se sienta bien. Entonces me atreví, me tomé el atrevimiento de con esto colocar una pequeña definición: ser voluntario, dar para que todos nos sintamos y estemos bien. De acuerdo a esas dos definiciones que me encontré allí en el texto. Gracias, Tatiana. Esos son los atrevimientos que valen la pena y que les alentamos a todos a hacer. Y efectivamente, el voluntariado es un poco el despertar de esta conciencia de que el bien individual tiene que estar equilibrado con el bien común. Y este es un desbalance que nuestra sociedad lo sufre permanentemente y que la cultura del consumismo cada vez pues hace que sea más extremo el asunto. La búsqueda bajo cualquier circunstancia del bien, del éxito y de la felicidad personal a costa del bien común es una de las bases que da como resultado las situaciones de injusticia que tenemos en nuestra Latinoamérica, sobre todo en nuestra Latinoamérica, que es un territorio tan polarizado, pero a nivel mundial también. Entonces, evidentemente, frente a este gran problema cultural y de conciencia, el voluntariado es probablemente una de las principales respuestas, ¿no? Y me encantó. Me voy a robar tu frase para ponerla en un post de estos que estamos compartiendo a diario porque me parece genial. Muchas gracias. Claro que sí. Gracias por valorarlo. Solamente me gustaría, perdón, antes de que pase la siguiente persona, algo que también me llamaba como a pensar en esto es que muchas veces quienes tienen o tenemos, porque aquí todos estamos pues en todo este tema del voluntariado, son aquellos que de una u otra manera se han enfrentado como a esas realidades, sean porque las han vivido o sea porque han estado muy cerca de estos entornos, pero también en muchas oportunidades pues son personas que tienen ciertas necesidades, ¿sí? Y aquellos que de pronto tendrían la capacidad de hacer aportes mucho más grandes y generosos, tal vez solamente están pensando en esa definición, ¿no? Cuando lo hacen sentirse bien, pero no realmente en generar como un bienestar para esa sociedad o ese entorno en el que se encuentra. Entonces me llamaba mucho la atención pensar en que es algo y aún en el primer tema que tiene que volverse a gestar en todos los seres humanos, ¿sí? No que sigamos siendo como un grupo aparte los que se preocupan por eso, sino que de verdad debería ser algo que cale en el corazón del ser humano para poder generar un impacto mucho más grande. Gracias, Tatiana. Esto es súper importante lo que nos mencionas. Y es también el otro de los retos que tiene el voluntariado, ¿no? Pensar que el bien común se construye con hacer buenas acciones, solamente funciona si se complementa con que esta construcción del bien común requiere el cambio de las causas que generan la injusticia. Entonces, como voluntarios, estamos para atender las consecuencias, pero principalmente para cambiar estas causas. Y eso es lo lindo del voluntariado en el sentido de que no solamente se reduce a mi espacio y mi tiempo de voluntario. Es decir, no es que yo soy voluntario solamente los sábados tarde, que hago acompañamiento a adultos mayores en tal o cual parte. Es que yo soy voluntario en todo momento. Soy voluntario cuando estudio, cuando trabajo, cuando asumo un rol de responsabilidad en una empresa, cuando asumo un rol de responsabilidad en el Estado, etcétera, etcétera. Y es ahí donde transformo estas estructuras que causan la injusticia. Entonces, es una visión que permea todas las dimensiones del ser humano, ¿no? Y qué lindo que lo veas así con claridad, Tatiana. Muchas gracias. Tenemos un par de comentarios más, por favor, uno en rosado y uno en negro. Buenas tardes, sí, soy Samuel de Bolivia. Y bueno, yo quería hacer un poco aquí la reflexión, ¿no? Según el documento que hemos revisado sobre el ecosistema que ha realizado Voluntarios Frances, solamente en Colombia estuviera reglamentada la ley del voluntariado, ¿no? Entonces, para nosotros, por ejemplo, que estamos en Bolivia, son 15 años que solamente ha salido la ley, pero no se ha reglamentado. Y aquí nosotros decimos que también es una mea culpa del Estado, porque es el Estado a través del Ejecutivo quien debería encargarse de reglamentar. Sin embargo, también las instituciones tradicionales
que en el 2005 han impulsado esta ley del voluntariado en Bolivia no se movilizan. Y para nosotros eso nos causa también una pena, porque creemos que tanto el Estado como las instituciones tradicionales o ONGs corporativas que tienen voluntariado están tranquilas porque no necesitan una norma, ni estas organizaciones que ya son fortalecidas, ni el Estado, ¿no? Entonces, las organizaciones de la sociedad civil son las que en realidad necesitan la ley y creemos que ahí nosotros debemos trabajar en cada uno de los países, ¿no? En Bolivia estamos ya participando de manera constructiva para poder tener una ley del voluntariado el 2022. En todo caso, creemos que vamos a tener que hacer un lobby ante ante el Estado, pero también ante las instituciones consolidadas de voluntariado para que nos puedan apoyar en esta cruzada. Gracias, Samuel, por tu comentario muy pertinente. Efectivamente, la construcción de políticas públicas de voluntariado requieren una serie de pasos, de pisos, de niveles. El primero es la ley, que bueno, por lo menos ustedes en Bolivia ya tienen una ley. Te cuento que en Ecuador estamos un paso atrás, porque ni siquiera tenemos, lamentablemente, una ley. El siguiente es un reglamento, como tú bien dices, pero esto tampoco será suficiente. Fíjense, por ejemplo, en España, tienen la ley de voluntariado, tienen un reglamento de voluntariado, tienen un plan nacional de voluntariado, que es promovido y que se da seguimiento a través de una instancia específica del gobierno de voluntariado. Este plan de voluntariado tiene un presupuesto y un financiamiento específico y se va complementando con una serie de políticas públicas locales, es decir, en España es como la ley general, pero además los diferentes territorios provinciales tienen su normativa y sus planes locales de voluntariado. Entonces, la construcción de la política pública no es solamente una ley, sí, parte de ahí. Y este es el primer punto importante. Luego avanza con el reglamento, pero se necesita además una instancia. Entiendo, por ejemplo, que en Colombia hay el Sistema Nacional de Voluntariado, que es un espacio de articulación y de coordinación de voluntariado. Se necesita un plan nacional financiado para poder promover el voluntario. Es decir, hay muchas instancias y mucho camino aún por recorrer. Lamentablemente, en Latinoamérica está bastante rezagado en la institucionalidad del voluntariado en relación a países como España. Algunos dentro de Latinoamérica tienen un poco más de avance, otros un poco menos. En ese sentido, como te digo, Ecuador estamos bastante retrasados en este asunto, pero sin duda hay mucho que atender. Ahora, más adelante vamos a ver el tema de cómo deberíamos tentativamente complementarnos, Estado, ONGs, academia, empresa privada, etcétera, para la promoción del voluntariado. Entonces ya lo vamos a comentar y a complementar más adelante. Gracias, Samuel, por tu comentario. Hay un comentario más de Paula Roldán. Bueno, Paula, tal vez tiene algún problema, no estoy seguro si no nos acompaña, pero doy lectura rápida. Dices, bueno, entender que una cosa es ser voluntario y otra es ser voluntarioso. Si bien es cierto, se elige de manera voluntaria ejercer el voluntariado, también es cierto que se elige en muchos casos el lugar o institución donde se ejercerá, para lo cual es importante recordar que deben seguirse los lineamientos de esa institución para la armonía y buen convivir. Paula Roldán. Esto es súper importante también, ¿no? Yo me siento orgulloso de haber formado parte del movimiento Scout en Ecuador. Me siento también profundamente Scout y cuando estábamos ahí hacíamos mucho hincapié en el tema de que lo único voluntario es entrar o salir. Pero si decides entrar, te alineas a la normativa, a los procesos internos de la organización. Porque claro, si una persona entra diciendo yo soy voluntario y por lo tanto hago lo que me da la gana, cuando me da la gana, y más bien está construyendo su metro cuadrado de poder, pues esto no ayuda a construir el bien común ni hacia afuera ni hacia adentro de la organización. Entonces, los verdaderos voluntarios son los que evidentemente con libertad deciden entrar o salir, pero cuando ya entran, asumen con rigor
y compromiso el cumplir la normativa, planes y procedimientos de las organizaciones, ¿no? Entonces, gracias a Paula también por este comentario. Y hay uno último, no sé si está por aquí el autor de este post amarillo. Bueno, estamos un poco tarde, así que doy lectura también. Dice, un tema fundamental que aborda el documento es la importancia de la medición del voluntariado y su aporte al desarrollo. Considero que es uno de los mayores desafíos. Sin duda, por ejemplo, esta es una de las grandes diferencias entre un voluntariado de caridad y de asistencialismo con un voluntariado de promoción de desarrollo. El voluntariado de promoción de desarrollo tiene planes, tiene indicadores y tiene evaluación. Tenemos que ser eficientes, eficaces y fructíferos. Fíjense esta triple caracterización. Ustedes saben, eficientes, buen uso del recurso, ¿no? Eficaces, poder cumplir la meta apropiadamente. Pero fructíferos es un tema que se complementa en el voluntariado en relación a la profundidad de la transformación. Entonces, el voluntariado de transformación, el voluntariado de promoción de desarrollo debe ser las tres cosas. Debe ser eficiente, eficaz y fructífero, ¿no? Y esto es algo que marca la diferencia frente a voluntariados de caridad y de asistencialismo que no miden su impacto, ¿no es cierto? Ok, vamos a dejarlo hasta aquí y les agradezco a todos por sus valiosos comentarios, son muy importantes. Y terminado el punto 2 de aclaración de dudas, vamos a pasar al punto 3, que corresponde a la presentación del estudio de caso. Esta vez, el equipo de trabajo número 2 nos ha preparado una exposición muy concreta en relación justamente a hacer un autoanálisis de los programas o proyectos de voluntariado en los cuales cada uno de los miembros está participando en relación a esta categorización que hemos estudiado. ¿De acuerdo? Entonces, les doy paso al equipo número 2. 15 minutos que comienzan ahora. Adelante. Ya, sí, nos pueden por favor permitir compartir. Claro, ¿cuáles son los nombres de quienes van a compartir? Voy a compartir yo, Paola Pinza. Y ya. Gracias. A ver. Bueno, buenas tardes con todos, compañeros. Bueno, yo les voy a presentar el caso correspondiente a nuestro grupo de trabajo, el grupo número 2, conformado por Claudia Parra, Melissa Jara, Ángela Bolívar, Lucas González, Jenny Lema y mi persona, Paula Pinza. Vamos a abordar el tema del voluntariado, las características claves y el énfasis prioritario. En un primer momento vamos a hablar, vamos a basarnos en el aspecto teórico para pasar ya más adelante a un aspecto más puntual de cada una de las organizaciones que integramos el grupo y finalmente unas breves conclusiones. Entonces, basados en la lectura del texto, lo que nos... para ubicarnos un poco en el espacio, queríamos hacer este vistazo breve de cómo ha evolucionado el voluntariado desde la época precolombina, en donde la autoidentidad comunitaria es el valor fundamental para avanzar hasta el momento de lo que nosotros consideramos o llamamos el voluntariado, que ya tiene que ver más como, o se considera más como una herramienta de desarrollo, en donde la adaptación a los medios, la interrelación con la comunidad, entre organizaciones, el uso de tecnologías es importante para que este voluntariado llegue a una etapa de profesionalización. Luego, ya para sentar un poco más las bases en lo que vamos a abordar en la siguiente parte,
hemos podido un poco identificar también, de acuerdo al texto, cuáles serían estas variantes, estos estilos, estas categorías del voluntariado. Entonces lo hemos definido un poco para nuestro análisis propio en informal, formal y de transformación, siempre considerando las características claves del voluntario respecto a la libertad de acción, de saber que con voluntad lo pueden hacer, la acción es sin fines de lucro, el bien común y la organización. Y también considerando otros aspectos como la caridad, la filantropía, el desarrollo, que ya serían más los estilos de voluntariado. Entonces hemos definido un poco este segmento para establecer lo que más adelante, a continuación, les vamos a hablar. Entonces, desde la parte informal, como nos aclaraba un poco el texto, estamos abordándolo desde un aspecto coyuntural, muy específico, muy concreto. El formal ya trata el voluntariado como un proceso estructurado, planificado, y el de transformación que va más allá y que busca un impacto y que acompaña procesos comunitarios proyectándose a largo plazo. Entonces, como les comentaba, ahora vamos a abordar un poco cada una de los integrantes, las características propias de nuestras organizaciones y cómo nos hemos autoevaluado. Así que les doy el paso a mis compañeros. Gracias. La Fundación Robin Hood desarrolla un programa de becas de estudio intensivo del idioma inglés para jóvenes de 16 a 25 años. Este programa es para los jóvenes que no tienen acceso a la educación superior. Nosotros hemos denominado la fundación en el estilo de desarrollo, ya que los estudiantes aprenden inglés y pagan sus clases con proyectos sociales. Se desarrolla empatía, solidaridad y enseñando el idioma a la comunidad. Se rompen paradigmas que generan discriminación e indiferencia y se aprenden competencias blandas y derechos humanos. De esta manera se impacta a la organización, a los jóvenes y también a la comunidad. Muchas gracias. Bueno, Misión País Colombia es un programa dentro del Centro Pastoral de la Universidad Javeriana en Bogotá. La universidad tiene otros programas de voluntariado, sin embargo, este particularmente es el programa que yo coordino, por eso es el caso que menciono. Este programa está hace más o menos 13 años en la universidad, pero ha tenido un énfasis y ya les voy a explicar un poco la transformación. El programa busca acompañar un apostolado social en la comunidad educativa javeriana, es decir, participan estudiantes, profesores, administrativos, egresados. Y el apostolado social surge de la misión de la Compañía de Jesús precisamente, la cual orienta la fe y el servicio como dos elementos fundamentales del modo de ser y de proceder. Antes el énfasis del programa estaba muy enmarcado desde la acción voluntaria, o sea, como el servicio puntualmente. Y desde hace aproximadamente 2 años larguitos se nos ha pedido desde la vicerrectoría, rectoría y dirección del centro pastoral que le hagamos énfasis, como recuperando un poco la identidad y le hagamos más énfasis al elemento de la fe. Pero la fe desde la espiritualidad, como un proceso interior que vive quien participa en el programa y que pueda reconocer como ese llamado y esa vocación al servicio. El proceso formativo que tenemos con los misioneros, nosotros los llamamos misioneros no voluntarios, es durante 1 año y este involucra precisamente conexión con el cultivo de la espiritualidad y la trascendencia, apropiar herramientas de trabajo comunitario, fortalecer el liderazgo con conciencia crítica y para propiciar encuentros con comunidades de diversas regiones del país que tienen desafíos socioambientales. Nosotros, digamos que le designamos una misión, un territorio de misión a las participantes y a partir de allí la formación ya se torna a una etapa de planeación, contextualización de la zona de misión, la experiencia y reflexión y acompañamiento en la misión y evaluar el proceso con los misioneros y con la comunidad. Y durante todo el tiempo tiene como ese proceso de acompañamiento personal y comunitario.
Y pues lo describimos como un programa, o pues haciendo el ejercicio como un programa que involucra, digamos, como el voluntariado de la filantropía, ya que es como ese salir de sí mismo para ayudar al otro, como el carisma de la Compañía de Jesús, y también porque tiene ese carácter institucional, donde involucra procesos administrativos, operativos, financieros, y también un voluntariado de desarrollo, ya que pues es un voluntariado de transformación social, es bidireccional, tiene preferencia por los más pobres, y este es un énfasis que nos han puesto las preferencias apostólicas universales. Transforma a los destinatarios y a los voluntarios, en nuestro caso mencionados como comunidades y misioneros. Entonces, bueno, hasta allí el aporte desde Colombia. Bueno, buenas tardes. Yo les voy a comentar un poquito sobre Fundación Bolivia Digna La Salle. Es una fundación, es una ONG que ya tiene 7 años de funcionamiento. Trabajamos con niños, niñas y adolescentes de comunidades vulnerables. Nos enfocamos más en ellos, pero también trabajamos con sus familias y con la comunidad en sí. Son comunidades que viven en situación de pobreza extrema. Hay una de las comunidades que vive prácticamente en un asentamiento ilegal y son casas de chatarra que no tienen ningún acceso a servicios básicos, ¿no? Entonces, las situaciones de los niños, de las familias es bastante complicada. Nosotros trabajamos con voluntarios tanto locales como internacionales, los cuales al momento de empezar a trabajar con la fundación reciben un proceso de capacitación. Prácticamente nosotros proveemos un espacio sano y seguro donde los niños puedan disfrutar de su niñez y también formarse. Nos identificamos en la parte del desarrollo y de la filantropía porque, buscamos también impactar sus vidas, las vidas de los niños, de las niñas, de los adolescentes, también de las familias y la comunidad, para alentarlos a que puedan desarrollarse y salir adelante como comunidad, ¿no? Entonces, en base a esto, hemos comenzado con un programa de becas. Estamos becando a los más jóvenes, a los adolescentes, para que puedan estudiar un nivel técnico y, así también poder adquirir mejores trabajos, que sean mejor pagados, ¿no? Y también poder autosostenerse a sus familias y de esta manera también la comunidad pueda, en cierta forma, salir adelante. Y bueno, yo represento a la Fundación Plan Ecuasol. Es una organización no gubernamental que promueve el desarrollo integral de niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad en la ciudad de Quito, en Ecuador. Fundamenta el trabajo en el ámbito educativo. Nació de una acción filantrópica la Fundación Ecuasol, de un primer voluntario francés. Es por eso que con esa necesidad, en vista de esa necesidad, más adelante Ecuasol ha ido transformando su accionar a una manera más planificada y estructurada. Es así que, somos una ONG reconocida legalmente en Ecuador. El trabajo de Ecuasol se basa altamente en el trabajo del voluntariado, con búsqueda de un impacto a la comunidad, un acompañamiento también a la comunidad, acompaña estos procesos a los beneficiarios, dirigido a los beneficiarios, pero también a los voluntarios. Además, seguimos un lineamiento dentro de la gestión de voluntarios, un lineamiento del servicio cívico francés, dado que la mayor parte de nuestros voluntarios provienen de este grupo de servicio cívico francés, y buscamos generar impacto en los sitios de intervención. Es por eso que nosotros consideramos que el estilo de voluntariado que trabaja y proyecta Ecuasol está en el ámbito del desarrollo, pues agrega también valor al voluntario. Dentro de nuestro programa de gestión de voluntariado, cuando el voluntario ha terminado su misión, no se termina la relación con Ecuasol, sino que se fortalece. Es así que parte del comité de nuestra organización en Francia es conformado y sustentado por ex voluntarios de hace 15 o más años. Eso.
Invitados a colaborar es parte de una organización religiosa, es la Compañía de Jesús. Parte de la misma son 26 organizaciones que trabajan en diversos sectores. El proyecto se autodefine como un voluntariado de caridad y desarrollo. Su gestión es de tipo virtual y el tiempo de permanencia es de 6 meses mínimo. La gestión del voluntariado es la primera de 4 fases de una planificación. Este programa cuenta con una fase de inducción, formación, acompañamiento durante todo el proceso con sesiones de retroalimentación de tipo semanal. En una segunda fase apuntamos al desarrollo, ya que su gestión nos permite generar impacto en las comunidades, en sectores como salud, educación, alimentación, donde se intervienen diversas poblaciones. En un tercer momento nos permite generar la sostenibilidad de las organizaciones y contar con los recursos que permitan asegurar la permanencia y gestión de este proyecto. En su formación buscamos generar empatía con las realidades de las poblaciones. Los voluntarios que recibimos son personas que fueron en algún momento población vulnerable y beneficiaria de nuestros servicios. En este sentido, el voluntariado se asume como una forma de compromiso social y bajo el principio de reciprocidad. Su acción depende mucho del manejo emocional, la tolerancia y la conciencia ante la indiferencia de las personas. Busca generar un cambio de mentalidad en el interlocutor a través de la sensibilización de nuestra realidad. Bueno, yo represento a Despega. Desde Despega hacemos proyectos educativos dirigidos a todos los sectores del quehacer educativo en Lima, Perú, y el tipo de voluntariado que hacemos es de transformación y desarrollo, porque trabajamos de la mano con un programa de embajadores y un programa de voluntariado profesional, en donde se centra muchísimo en la construcción de capital social y en el fortalecimiento de las habilidades tanto profesionales de nuestros voluntarios como en el lado personal por sobre todo. Al mismo tiempo tenemos también todo un flujo de procesos de recibimiento, adaptación al voluntariado y de salida, así como de monitoreo, en donde velamos por la experiencia de todos los voluntarios de ambos programas, tanto de embajadores como de voluntarios por proyectos. Y del mismo modo tenemos una línea de carrera o una línea de escala para que los proyectos de voluntariado sean sostenibles en el tiempo y alcancen el propósito en cada una de las comunidades en las que impactamos. Ahora, a modo de conclusión, como equipo, nosotros queremos que todos tengan en cuenta todos los conceptos que hemos mencionado, como los estilos de voluntariado, el de caridad, el filantrópico, el de transformación social, el de desarrollo, ya que esta evolución pone de manifiesto que la figura de voluntariado en América Latina ha alcanzado un nivel no solamente mayor porque busca incidir en el desarrollo de la región, sino también porque no solo representa un medio para llegar al desarrollo, sino que es un fin en sí mismo para los voluntarios, por el impacto que este tiene en la vida de cada uno de ellos y porque constituye también una forma o un mecanismo de promover la participación ciudadana en cada uno de los países de América Latina. Por eso es que creemos que es sumamente importante que esta evolución se evidencie como un cambio que ha tenido impactos positivos en el día de hoy, pero que también debe adaptarse al futuro, como hemos visto a través de esta coyuntura del COVID, y justamente por eso hemos establecido que la facilidad de adaptación es sumamente importante para que los voluntariados sigan en el tiempo y se mejoren, que sobre todo se profesionalicen, ya que no necesariamente todos los países o todas las organizaciones tienen un sistema o una gestión del ciclo de voluntariado que sea efectiva, y eso es algo que también hemos evidenciado a través del desarrollo de este trabajo. Del mismo modo, creemos que es importante, a pesar de que hay muchos tipos de voluntariado que hoy en día siguen coexistiendo y que mejoran tras cada día, es importante que tengamos en cuenta que la formación previa a los voluntarios tiene que ser un deber en todos los programas, la sostenibilidad y por supuesto el financiamiento. Y como una frase final, queríamos decir lo siguiente, que es: el voluntariado recupera esa visión de comunidad, del bien común, de corresponsabilidad que todos tenemos. Gracias. Muchas gracias al equipo número 2, puntuales en su presentación y muy profundos. Primero les felicito, me pareció súper interesante que exponiendo cada una de las organizaciones no se centren en una sola categoría, sino pongan 2 énfasis.
Esto es algo súper importante porque esto no es un ejercicio blanco y negro. No es que hay organizaciones de caridad y otras de filantropía y otras de desarrollo. A veces tenemos mezclados diferentes énfasis, incluso en diferentes etapas de nuestro ciclo de gestión. A veces en cómo, en el rol que tienen los voluntarios, tal vez hacemos algo un poco más que se acerque a la caridad, pero ya cuando hablamos de cómo hacerlo, de la formación de los voluntarios, estamos más cercanos a un estilo de transformación. Por eso, lo importante es que logremos dos cosas. La primera, conciencia clara de cómo estamos haciendo las cosas, de qué énfasis es el que tiene nuestro programa, proyecto u organización de voluntariado. Conciencia de dónde estamos. Y lo segundo, conciencia de dónde queremos ir. ¿Qué estilo queremos tener? Si hay alguna que por su identidad, por su dinámica, dicen, yo en el énfasis de caridad estoy bien y de aquí no me muevo porque estoy bien, fantástico. Y está muy bien porque lo hacen con conciencia y de manera deliberada. Pero si hay alguien que pretende, en teoría, hacer promoción de desarrollo, pero todavía tiene ciertas prácticas de caridad o de asistencialismo, tal vez ahí nos falte un proceso de evolución. Y miren que este tema de la evolución puede ser absolutamente saludable. Yo pienso en organizaciones tan valiosas y tan queridas como, por ejemplo, Techo. Techo comenzó haciendo casas y regalando casas. Y en un momento de su vida institucional dijo, esto no basta. Y comenzó a adaptar incluso su misión y su visión hasta ahora generar programas y procesos de desarrollo local. Es un tema profundamente interesante. Entonces, esta tarea de identificar el dónde estamos en nuestros programas, proyectos y organizaciones de voluntariado y a dónde queremos ir es tarea de todos ustedes. O sea, ahora lo ha hecho el grupo 2 como, yo digo, como un antecedente de lo que vamos a hacer todos. Porque lo importante es que diagnostiquemos cuál es nuestro estatus como organización, ¿sí? Y que a partir de eso, pues podamos seguir avanzando en la evolución de nuestros programas y proyectos. Nuevamente, gracias y felicitaciones al equipo 2. Vamos ahora avanzando y tenemos como último bloque la profundización en el tema y vamos a hablar un poquito sobre la colaboración de todos los actores de la sociedad en la promoción del voluntariado. ¿De qué se trata esto? Bueno, nosotros vemos que en un voluntariado de desarrollo, uno de los factores claves es el poder aliarse con diferentes instancias para generar la promoción del voluntariado. Es decir, un voluntariado, un proyecto, un programa, una organización de voluntariado que pretendan promover el desarrollo local y que su aporte, su granito de arena sea a través del voluntariado, tiene que necesariamente ser parte de una red, ser parte de un proceso, de una alianza, donde en medio de toda esa historia del tiempo, donde se va implementando el programa de desarrollo social, en ciertas partecitas vamos agregando, como les digo, nuestro granito de arena. Y esto es fundamental para asegurar que en realidad tenga resultado e impacto los procesos de desarrollo. De igual manera, para poder promover el voluntariado, lograr que en nuestros países se viva un mayor voluntariado, más profundo, más eficaz, más visibilizado, más reconocido, es fundamental que interactuemos con todos los actores. Ya no podemos ser ese voluntariado antiguo que estaba aislado, que nuevamente era una burbuja, que era un paréntesis, ¿no? Que era incluso casi como un mundo paralelo. O sea, de lunes a viernes éramos los de la empresa, los del negocio, los de hacer dinero, y el sábado y el domingo éramos el paréntesis del voluntariado. Tiene que integrarse, tiene que haber coherencia en el proceso. Y para eso necesitamos el poder interactuar con diferentes actores. Pero esta interacción depende de cuáles son los roles que nosotros vemos que tienen estos actores. Y por eso vamos a ver rápidamente, luego les voy a mandar un documento para que profundicen
pero vamos a ver cómo deberíamos interactuar entre estos actores, ¿no? Primero, aclarar que esta es una propuesta para el diálogo, ¿no? Simple y llanamente no es una definición cerrada, sino es para que lo sigamos construyendo y debatiendo entre todos. Estamos de acuerdo en que debemos institucionalizar y profesionalizar, decían ustedes, el voluntariado. Y para esto es importante que tengamos los conceptos claros, que es justo en el bloque en el que estamos. ¿Qué es el voluntariado? ¿Qué tipo de voluntariado queremos? Y sobre esos conceptos, entonces sí, ¿cómo interactuamos con los otros actores para promover este voluntariado? Y vamos a partir de algunos supuestos muy rápidamente. Primero, la solidaridad o la construcción del bien común no es patrimonio único del Estado. El Estado debe, y es su obligación, promover el bien común, generar desarrollo, pero no solo que no debe, sino que en Latinoamérica no puede hacerlo solo. No se alcanza, ¿no es cierto? Es obligación del Estado la promoción de desarrollo, pero debemos entender que no lo puede hacer solo, ¿no? También es obligación del Estado el fomentar la solidaridad, no solamente orgánica, a través de todo el sistema de impuestos y subsidiariedad, sino también promover la solidaridad personal como construcción del capital social. El Estado no se alcanza a ser un especialista absoluto y a dominar todos los conocimientos y técnicas de intervención social. Es interesante cómo ciertas fundaciones, por ejemplo, conocen y dominan procedimientos de intervención social mucho más técnicos y profundos que el mismo Estado. No sé, estoy pensando aquí en Ecuador, probablemente ciertas instituciones, no sé, Solca, que es un hospital de atención al cáncer, tal vez domina esa materia técnica mucho más que hospitales públicos. Por dar un ejemplo, lo que quiero decir es que el Estado no puede abarcar ni dominar todo y por eso requiere de una interacción con otros actores, ¿no? Estos son algunos supuestos en relación al Estado. En relación al desarrollo humano, el desarrollo humano sostenible exige técnica, rigor, planificación, pero algo que es fundamental y es ahí donde entramos en el voluntariado es que también exige proximidad, humanismo, cercanía en el contacto con los sectores empobrecidos. Esto es fundamental, este concepto es clave para entender cómo el voluntariado entra como copiloto, siendo el piloto los técnicos y los ejecutivos sociales, los técnicos sociales rentados, y cómo el voluntariado entra como copiloto. Lo que viene adelante es importante. Fíjense, las formas de marginación no se resuelven únicamente a través de decisiones político-jurídicas. El voluntariado atiende a lo que no necesariamente se contempla como requisito de justicia social. Fíjense esto que es tan clave. Es decir, tal vez para un proyecto o para un programa de desarrollo social, dentro de las prioridades que se debe marcar, tal vez el acompañamiento, voy a dar un ejemplo un poco radical, pero para que se me entienda, el acompañamiento a un enfermo en estado terminal, tal vez no es prioritario, porque hay muchas otras cosas como se me ocurre, yo que sé, la nutrición de los niños. Si no actuamos ahora, eso puede afectar todo su futuro, el futuro de generaciones. Entonces, esto podría ser algo mucho más urgente y prioritario desde la técnica social, y está bien. Y el voluntariado, sin embargo, atendiendo evidentemente a las prioridades, también atiende estos otros temas, que no necesariamente son, como les digo aquí, un requisito de justicia social, ¿no? Y es ahí como donde entramos como pieza clave. No solamente en relación a la técnica, sino en relación a la proximidad, al humanismo y a la cercanía. El desarrollo exige la promoción de la ciudadanía y la participación, y pocos espacios se han visto tan claves para promover la ciudadanía, una verdadera democracia, como el voluntariado. Yo diría que si ya hemos visto el fracaso de estas clases en el colegio de lo que en Ecuador se llama o se llamaba cívica o ciudadanía, igual hemos visto el éxito del voluntariado como escuela de ciudadanía. Y un último supuesto desde el tema del voluntariado, el voluntariado en Latinoamérica, a pesar de la falta de apoyo institucional, sigue creciendo y sigue desarrollándose ampliamente. Esto lo podemos evidenciar de diferentes maneras,
pero uno de los puntos interesantes de este último documento que France Volunteers publica, un documento comparativo sobre la realidad de voluntariado. Ahora, ¿de qué voluntariado estamos hablando cuando estamos pensando en esta interacción entre diferentes actores? Pues el voluntariado que ya hemos conversado, ¿no? El voluntariado que es herramienta de formación personal, tanto a nivel humano, en el tema de valores, de solidaridad, en el tema de ciudadanía, de ser corresponsable de una participación activa, y también como formación técnica, o sea, el voluntariado como desarrollo de competencias blandas, de conocimientos específicos. La segunda dimensión es el voluntariado como herramienta de promoción y desarrollo. Esto que decíamos, más allá de la justicia y de la ciencia social, este copiloto que se encarga de lo más profundo, de lo más humano, de lo más cercano al ser humano. Y lo tercero es la herramienta de construcción de capital social. Esta ciudadanía 4.0 de la que nosotros siempre proponemos, la nueva democracia, el tejido social fortalecido. Entonces, de este voluntariado es del que estamos hablando cuando pensamos en la interacción con diferentes actores. ¿Ok? Pero, ¿qué roles tenemos y qué deberíamos hacer tentativamente la empresa privada, la sociedad civil, el Estado, la cooperación internacional, como ejemplo, pero hay muchos otros, ¿no? Yo voy a ir nombrando algunos posibles roles, pero les invito a que en nuestro mural he puesto aquí uno que dice roles de los actores, para que ustedes puedan aquí ir poniendo posts de algunos roles o tareas que se les ocurra mientras yo voy comentando estos otros que tengo ahí. Entonces ya les digo, no es algo definitivo lo que yo les propongo, es más bien una propuesta para irlo pensando. Entonces siéntanse con libertad de coger un post y pegarlo e ir poniendo aquí los diferentes roles, tareas que creen que pueden ir teniendo cada uno de estos actores. ¿De acuerdo? Si por si acaso no tienen el link del mural, se los copio en el chat. Ok, y regresando a la presentación, vamos a ver, por ejemplo, la empresa privada. Entendemos que todos somos corresponsables de la construcción del bien común, también la empresa privada, ¿no es cierto? Y entonces, ¿qué roles tendría esta empresa privada? Algunas pistas, algunas posibilidades. Proveer recursos para la promoción del voluntariado, facilitar la participación de sus miembros, de los empleados, a través del voluntariado corporativo, fomentar un voluntariado corporativo responsable, auténtico y eficiente. No ese voluntariado corporativo que no es más que marketing a través del voluntariado. Hay que saber diferenciar, pero sí hay un voluntariado corporativo verdaderamente genuino y que empata súper bien. Y ser responsable socialmente por el impacto social. Es decir, no vamos a generar como misión de la empresa algo que vaya contra el bien común y de alguna manera paliar eso con un voluntariado corporativo. Yo no voy a hacer una empresa de, yo qué sé, de armamento, por decir algo, y dedicarme a producir armas y al mismo tiempo tener un programa de voluntariado corporativo. Es decir, hay que tener un poco esa coherencia, esa unicidad en la propuesta, ¿no es cierto? Entonces esto como posibles roles de la empresa privada. Vayan ustedes anotando si se les ocurre algún otro rol que podría tener la empresa privada. Vamos entonces a la sociedad civil, y la sociedad civil es muy amplia, ¿no? Entonces, es aquí donde nace y se ejecuta el voluntariado, y eso hay que tenerlo muy claro, porque en algunos países y en algunas circunstancias se puede, a veces del Estado, intentar adueñar o controlar el voluntariado. Y el voluntariado es un ejercicio libre de la ciudadanía. Evidentemente el Estado tiene un rol, y ya lo vamos a ver, pero el voluntariado nace y se vive en la sociedad civil. Pensemos en la academia, en las universidades, institutos de investigación, etc. Algunos roles: promover la investigación y reflexión académica. Fíjense en cuántos estudios de investigaciones de voluntariado tenemos en nuestros países, pocos diría yo. Promover procesos de sensibilización social de los estudiantes y el desarrollo de valores en ellos mismos. Y para esto, por ejemplo, actividades como lo de vinculación con la colectividad, o lo que la sesión anterior llamábamos prevoluntariado. Todo esto de ir construyendo la cultura de solidaridad en sus estudiantes. Y por último, formar profesionalmente a voluntarios.
Y por eso le felicitamos a la Universidad Católica y a todas las universidades de Austral con esta iniciativa, porque están cumpliendo esa misión. Están formando profesionalmente a voluntarios y a gestores de proyectos de voluntariado, que es lo que ustedes son. Ok, eso es en la academia. Pensemos ahora en las ONGs, en las organizaciones de la sociedad civil. Ahí es donde en cambio se vive el ciclo de gestión de voluntariado. Ahí es donde se ejecuta el voluntariado. También hay incidencia social y política para promover el voluntariado, para ir generando una cultura de voluntariado. Ahí se ofertan los proyectos. También desde ahí se da el asesoramiento a los gobiernos. Por eso es que esta interacción entre organizaciones y gobiernos es súper importante. Ahí se da investigación y reflexión del voluntariado. Y también promoción del voluntariado corporativo. Es decir, igual que el Estado no debería estar solo haciendo voluntariado, sino siempre en alianza con alguna organización de la sociedad civil, la empresa privada debería tener también alianzas con fundaciones y organizaciones para la vivencia de este voluntariado corporativo. Y bueno, la ciudadanía, ¿qué tiene que hacer? Los ciudadanos en general, pues ser voluntarios. Pero con esta experiencia de voluntariado no quedársela como un paréntesis en su vida, como les he dicho con anterioridad, sino hacer que permee todas las dimensiones de su vida. Y por lo tanto, demandar al Estado los cambios estructurales para encontrar un sistema social, económico y político que genere justicia y que genere equidad. ¿Ok? Hemos visto empresa privada, sociedad civil. Pensemos ahora en qué roles tiene el Estado. ¿Sí? Acuérdense que los estados tienen como principal rol el ser promotores y reguladores de voluntariado. Para promover y para regular hay que normar. Entonces, la primera obligación de un estado debe ser generar una normativa de voluntariado, una ley de voluntariado que Ecuador todavía no tiene, un reglamento de voluntariado que Bolivia y algunos otros países tampoco tienen todavía. Esa es la principal obligación del estado. Pero no solo se queda ahí, es también avanzar con todo lo que significa generar políticas de promoción del voluntariado a través de promover las organizaciones que trabajan en temas de voluntariado. También puede ofertar espacios de acción voluntaria en proyectos sociales, ¿no? Es interesante cómo algunos proyectos sociales del Estado reciben voluntarios y con eso fortalecen, o sea, es como invitar a la sociedad civil para que sea el copiloto, siendo el Estado el piloto de esos proyectos sociales. Es un tema que puede ser legítimo y puede ser interesante. Promover el trabajo en red, justamente hacer que se encuentren las organizaciones, que colaboren, que catalicen sus esfuerzos. Promover la investigación y reflexión del voluntariado. Promover la profesionalización e institucionalización del voluntariado. Y establecer indicadores de medición y de gestión, de tal manera que sea un voluntariado que se articule a los procesos de desarrollo social. Y también promover y organizar las actividades de prevoluntariado, todas estas actividades que van construyendo la cultura de solidaridad en niños y jóvenes, en niños de colegio y en jóvenes de universidad, ¿no? Entonces, estos algunos posibles roles del Estado. Anoten ustedes si tienen algún otro más. Bueno, y la cooperación internacional. Tengo colegas a los que admiro mucho y que están por aquí, que pertenecen a este ámbito. El voluntariado es una red global que hermana a todos los pueblos en el servicio a los más necesitados. Y cuando hablamos de cooperación internacional, hablamos justamente de construir ciudadanía, pero ya no una ciudadanía local, sino una ciudadanía global. Y de este mismo ejercicio de construir justicia y equidad, pero ya no solo interna, sino incluso entre diferentes países. Entonces, es un rol también muy importante. La cooperación internacional promueve movimientos y acciones globales. Fíjense qué importante fue el Año Internacional del Voluntariado, el Año Internacional del Voluntariado +10 y muchas otras iniciativas que han marcado un hito para cambiar el nivel de voluntariado que se tenía. Por lo menos en Ecuador, Ecuador era uno y fue otro. Luego del Año Internacional del Voluntariado se generó un montón de encuentros, de conciencia, de capacitación, de interrelación con el Estado. Claro, esto no es que sea una receta mágica que soluciona todos los problemas, pero sí permitió un salto cualitativo enorme. Y esto es mucho por el tema de cooperación internacional. Proveer asesoramiento técnico, ser puente con realidades de voluntariado de otros países, proveer recursos también y proveer voluntarios.
como algunas de los posibles roles, ¿no? Ya ustedes anotarán y complementarán lo que vean pertinente. Esto como una pista rápida de cuáles pueden ser posibles puntos de colaboración, pensando, como les digo, en este voluntariado de transformación. Ahora, muy rápidamente, porque ya estamos unos minutos pasados, algunas posibles intuiciones de respuestas, ¿no? Es urgente promover el voluntariado en Latinoamérica, pero promover el voluntariado no significa que cada uno haga su partecita, significa que logremos hacerlo entre todos. Y esto requiere la articulación con diferentes actores, necesariamente, ¿no es cierto? Tanto por la expertise que requiere, pero sobre todo por la eficiencia en el uso de recursos en lo referente al voluntariado, los gobiernos deben ser más motivadores, promotores y habilitadores que proveedores directos de voluntariado. Es decir, el voluntariado es y debe seguir siendo, sobre todo, un ejercicio, un movimiento desde la sociedad civil, ¿no? Que integre evidentemente al Estado, pero desde la sociedad civil. Se debe procurar una vinculación entre voluntariado y Estado, pero no una vinculación solo a nivel funcional. Es decir, no solamente una vinculación donde el Estado diga, a ver, yo necesito aquí hacer tal campaña y como no tengo gente, entonces vengan los voluntarios. No, o sea, el voluntario no es mano de obra barata y no podemos prestarnos para eso. Y claro, es un tema que no es sencillo porque a veces cuando hay necesidad, pues hay que echar una mano. Estoy pensando en un ejemplo maravilloso que nos dieron nuestros scouts del Ecuador apoyando en las campañas de vacunación. Y yo digo, es una misión maravillosa y cuánto bien han hecho, cuando más se necesitaba. Pero al mismo tiempo hay que tener cuidado porque esto es una obligación del Estado. Entonces hay que tener cuidado con que el voluntariado, no vayamos a quitarle una responsabilidad que debe ser asumida y que nosotros tenemos que exigir que se cumpla por parte del Estado. Al voluntariado en Latinoamérica le urge primero una regulación, lo que bien nos decía nuestro compañero de Bolivia, o sea, ellos están peleando por la reglamentación, nosotros en Ecuador estamos recién peleando por la ley, y a partir de esa reglamentación, pues avanzar con el resto de políticas públicas. Las organizaciones de voluntariado deberíamos ser actores privilegiados en la colaboración con el Estado. Debería haber una interrelación muy práctica, muy concreta, muy del día a día, muy de fortalecernos mutuamente. Sin embargo, en la mayoría de países todavía estamos aislados. Todavía trabajamos en vías paralelas, a veces ni siquiera nos hablamos. Y este es un reto grande si es que queremos en realidad acercar al voluntariado a los procesos de desarrollo. En lo referente a la normativa legal, esta no debería ser intervencionista, debería promover y no entorpecer, porque con la experiencia de otros países, una ley mal hecha o para nuestros compañeros de Bolivia, un reglamento mal hecho es peor que no tener reglamento, porque en vez de promover y fortalecer, va a limitar y entorpecer. Entonces, mucho ojo en qué estilo de normativa es la que tenemos. ¿De acuerdo? Entonces, esto como algunas pistas muy rápidas, compañeros, de este tema de cómo el voluntariado de transformación y desarrollo exige una articulación con varios actores de la sociedad civil. ¿Sí? Déjenme ver si es que... Ok. Les invito entonces en estos días también a revisar el documento que les voy a enviar, además de lo que tenemos, como material base, para poder emitir también sus comentarios en el mural. Y bueno, ¿cuáles son las próximas acciones? Tenemos la siguiente sesión sincrónica el 28 de julio. Para eso tenemos como material base el PDF del módulo, la página 31 a la 42. Tenemos que ver el video de la gestión del ciclo de voluntariado y el equipo de trabajo número 3 nos presentará un caso sobre reclutamiento y selección de voluntarios. ¿De acuerdo? Entonces, estos son las próximas acciones que tenemos por delante. No sé si tengan alguna pregunta última, algo que quieran comentar.
Profesor, ¿qué tal? Yo acabo de poner en el chat si es que las presentaciones de los PPTs de los casos nos los pueden compartir y también lo de la clase, si es posible. Muchas gracias. Esto es un tema muy importante y me estaba olvidando de decirles, denme un segundo, en nuestro módulo tenemos una sección que dice actividades de aplicación y evaluación y tenemos un foro que dice recapitulemos. En este foro que dice recapitulemos, tenemos que colgar todas las presentaciones. Entonces ya tenemos aquí un par de materiales que se han colgado. No se olviden todos los equipos de trabajo de luego de realizar la presentación, subir y colgar el material para que todo el resto de compañeros podamos tener acceso. Y evidentemente todo lo que yo presento, pues también tendrán ustedes absoluto acceso. No estoy seguro si es que me darán un espacio aquí exactamente en la plataforma, pero si no se los mando por WhatsApp. Lo importante es que tengan todo el material para que puedan profundizar y revisarlo con calma, porque ahora lo estamos haciendo a toda velocidad, pensando en optimizar sus mismos tiempos, pero es importante que se den el tiempo para revisarlo. Gracias por el comentario y la pregunta. ¿Algún otro comentario final? Perdón, Julio César. El documento, el informe del ecosistema de voluntariado a nivel regional que ha elaborado voluntarios franceses, ¿está en el Drive la información para que podamos ampliar la lectura? Gracias. Gracias por tu pregunta. Sí, efectivamente está en el Drive. Déjame, me ubico en... A ver, ustedes tienen aquí el material de estudio y tienen esta carpeta virtual con material complementario. En esta carpeta virtual tienen varios elementos. Voy a revisar exactamente en cuál de estos, pero dentro de una de estas carpetas está ese informe con absoluta seguridad. Déjenme verificar exactamente en cuál y les mando el dato por el chat, pero ahí lo encuentro. Muchas gracias. Muy bien, compañeros, gracias por su paciencia. Nos hemos pasado unos minutitos. Espero que haya valido la pena. Les aliento a seguir comprometidos en el estudio de estos temas. También les aliento a que interactúen entre ustedes. Yo les decía, o sea, la fuente principal del conocimiento no es el PDF, no son los videos. Son ustedes y su experiencia. Yo les agradezco a todos los que tienen la cámara prendida en la charla, no por mí, sino por ustedes, porque uno de los mejores resultados de este curso es que generar una red de colegas, ojalá de compañeros, o sea, más cercano aún, que pueda trabajar permanentemente en promover el voluntariado. Y para eso tenemos que conocernos, para eso tenemos que interactuar. Seguramente si yo veo a Paola, a Fiorella en alguna sesión, a Tatiana, no me olvidaré nunca más porque veo cómo interactúan con el tema de la pasión que tienen del voluntariado. Pero si en cambio tenemos cámaras apagadas, a veces es difícil, incluso a veces identificar rostros. Entonces sí les animo a que por ustedes y por generar esa relación, esa red latinoamericana de voluntariado a la cual estamos llamados a construir, pues podamos darnos este espacio también de prender las cámaras y de compartir entre nosotros. Gracias a todos por su compromiso, colegas, y nos vemos en la siguiente sesión. Un abrazo. Muchas gracias, profesor, y feliz tarde a todos los compañeros, que estén bien. Gracias, Julio César. Gracias, Buena profesor. tarde con todos. Excelente, gracias. Gracias. Gracias, buenas